sigo odiando y detestando la idea de que existan 50 millones de pobres. Ojalá y no los hubiera. Porque aparte, aquí corres el riesgo de que entre mejor te va, más riesgo corres de que a los que no les va bien quieran venir por lo que es tuyo, que lo trabajaste, no se lo estás robando a nadie. Los líderes a lo largo de la historia han sido capaces de transformar al mundo, o por lo menos el mundo que los rodea. Independientemente de su área de actividad, han tenido influencia, han dejado un legado y de alguna manera han transformado positivamente el devenir del mundo o el entorno de muchas personas. Conoce los secretos de las personas que cambian la historia, construyen México y logran revoluciones que pocas personas pueden. Ven a inspirarte. No olvides suscribirte activando la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita la página web www.hechosenmexico.mx. Miguel Ángel Rodríguez, emprendedor que triunfó a la mexicana. Así lo reconoció Forbes. Mike, como le decimos sus amigos, es graduado de Ciencias Políticas. Inició como mensajero en una empresa textil. Es ahí donde se adentró a este mundo. Después de 7 años, decidió crear su propia marca, Tubi. Aquí permaneció 10 años. La relación con sus socios terminó mal y decidió separarse. En ese periodo hizo un viaje a Cancún y cayó en cuenta que las camisetas y souvenirs que le ofertaban a los turistas tenía mucha oportunidad de mejora. Esa inspiración lo llevó a crear una marca de ropa 100% mexicana. Así nació iWay en 2007. Vendió su casa y tomó sus ahorros. Comenzó con un diseñador y sin acceso a internet. Poco a poco la empresa fue creciendo y a pesar de que muchas personas no lo apoyaron, lo logró. Él tenía claro que, si realmente en una tienda bien montada no se vendía, es que definitivamente iba a ser un fracaso. Para su fortuna, fue un éxito desde el primer día. Sin publicidad, sin redes sociales, sin nada. Para 2010 tenía tan solo 16 tiendas, algunas propias y otras franquicias. Un día una empresaria visitó este establecimiento y le gustó tanto el concepto que decidió invertir y fue así que sumó 26 tiendas en total. Hoy es un negocio de talla internacional que comunica la identidad patria a través de la ropa. Cuenta con más de 120 tiendas alrededor de todo México y realiza envíos a diferentes países. Su filosofía es que no tiene empleados, sino socios. Considera que el negocio es de todos. Además piensa que cuando una idea es buena, el éxito y el dinero llegan solos. Su clave es tener corazón, compromiso, claridad en lo que se quiere hacer. Liderazgo, formar un equipo de especialistas en cada área y tener confianza. Sin duda, es el claro ejemplo de que con perseverancia y esfuerzo todo es posible. Y hoy, Mike nos acompaña en Hechos en México para contarnos su historia. Hola, yo soy Elsa Luz y esto es Hechos en México. Bueno, pues hoy tenemos de invitado a Miguel Ángel Rodríguez, orgullosamente hecho en México. Miguel Ángel Rodríguez viene a compartirnos una parte de su historia, de este trayecto en el camino al éxito, pero vamos a conocer a la persona detrás del personaje. Hola Mike, ¿cómo estás? Muy bien, Elsa, muy contento de que hayas venido, muy contento de verte en esta nueva etapa de tu vida, me parece extraordinario, muchas felicidades. Gracias. Oye Mike, pues gracias también por recibirnos en tus instalaciones. Estamos en el Centro de Distribución y Producción de iWay. Y además que te hayas dado este tiempecito para compartir con nosotros esta parte de tu historia, que eso es lo que estamos buscando en Hechos en México. ¿Por qué? Porque puede ser un referente, puede ser una inspiración. Venimos ahorita de una crisis en donde a lo mejor alguien te ve y se reinventa y sabe que sí se pueden hacer las cosas, que se pueden lograr. A lo mejor muchos pensarán que vienes de una familia, a lo mejor de que hacen textiles o que hicieron moda y van a conocer la historia tan interesante de Mike, que es construir desde cero. Entonces, pues vámonos desde el principio, Mike. ¿A los cuántos años empezaste a trabajar? Yo que tenga memoria, desde los 6 años, era cerillito, si sabes, estos empacadores en los centros comerciales. Desde que entré a la primaria, prácticamente trabajaba o empacando, o después también fui jardinero, después ya de más grande, si tú quieres, toda mi vida he trabajado desde los 6 años. Y la universidad, si bien estudié en la UNAM, y en la UNAM tampoco es que te costara mucho dinero,
en mi familia no había recursos como para que me dieran para yo poder ir a la escuela. Entonces yo me autofinanciaba para poder ir a la escuela. Entonces el trabajo que tenía era de estacionador de autos en un restaurante de comida en Satélite. Entonces estacionaba coches viernes, sábado y domingo, y de lunes a viernes pues me iba a la escuela. Terminé la carrera en la UNAM, estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Después hice un diplomado en Análisis Politológico. Tenía todas las intenciones de trabajar en el sector del gobierno. Hice mi servicio social en la Secretaría de Programación y Presupuesto. Después trabajé un mes en la Secretaría de Gobernación, por ahí del 88. Entonces, después de tener el servicio social en Programación y Presupuesto y haber trabajado un mes en la Secretaría de Gobernación, yo tenía que recortar en las mañanas, a las 5 de la mañana, tenía que recortar las noticias del periódico, pegarlas en hojas blancas, no existía el internet, y pues mandárselas en aquel entonces a Manuel Bartlett, ¿no? O sea, que era el secretario de Gobernación en ese momento. Éramos como 5 personas donde no figuraba ni era importante, no hacías ni análisis ni nada, era recortar noticias de los periódicos, juntarlas para que el secretario no tuviera que leer todo el periódico. Entonces, la verdad, haber estudiado, tener un diplomado y estar recortando noticias me parecía la cosa más estúpida que podía hacer en mi vida. Entonces me di cuenta que la verdad es que no iba a progresar, no iba a hacer nada, y busqué trabajo que no tuviera que ver con el gobierno y entré a trabajar en aquella época de mensajero a la fábrica de Furor. Vámonos un poquito para atrás, Mike. ¿Qué soñabas cuando estabas chiquito? ¿Qué querías ser de grande? Político. O sea, ¿sabes? ¿Presidente? Yo quería ser presidente de la República, por eso estudié esa carrera. Ajá. Era una manera de decir, a ver, yo creo que el servicio público, o sea, hoy no lo deseo ya, o sea, quien piense que esto me sigue llamando la atención, no. Hoy me encanta lo que hago, me encanta el negocio que he podido construir, pero sí no puedo negar que sí es un reto maravilloso, porque yo no creo que todos los políticos sean despreciables o sean gente que nada más piense en ellos, y que si son el 90%, bueno, ni modo, pero no son todos. Y habrá gente que realmente esté preocupada porque ese poder que tienes en el servicio público se pueda convertir en algo que realmente mejore. Entonces, sí, yo preferiría una sociedad menos divertida y más consciente de que tenemos que vivir muchos en el mismo lugar al mismo tiempo, y que es importante que tengamos un mejor código civil en el que yo te respeto, tú me respetas, yo no hago una fiesta en mi departamento y me importa un bledo lo que piensen mis vecinos, yo me estaciono en donde debo, o sea, todas estas cosas que sí de momento nos faltan a los mexicanos, que haya unos servidores públicos que nos vayan encaminando a eso, para que cada día seamos una sociedad más organizada, más civilizada y más preocupada por tu vecino. Porque eso es, creo que, una de las cosas que nos falta en este México, ¿no? A mí mucha gente me decía, tu negocio no va a funcionar porque los mexicanos no sabemos ayudarnos. Gran mentira, gran mito. Por supuesto que entre mexicanos nos ayudamos, por supuesto que este negocio existe gracias a otros emprendedores mexicanos que creyeron en mí, que me han apoyado, porque yo no lo hice, lo hicimos muchos. Tener un país que tiene estas condiciones climatológicas tan extraordinarias, bueno, ahora imagínatelo con mejores sueldos para toda nuestra gente, con mejor calidad de vida, con mejores vías de comunicación, con mejores transportes públicos, con mejores servicios. ¡Wow! O sea, yo, por ejemplo, yo no me quiero ir de México, amo México, y me encantaría que México tuviera unas condiciones más amigables para toda la población. Sigo odiando y detestando la idea de que existan 50 millones de pobres. Ojalá y no los hubiera. Porque aparte, aquí corres el riesgo de que entre mejor te va, más riesgo corres de que a los que no les va bien quieran venir por lo que es tuyo, que lo trabajaste, no se lo estás robando a nadie. Oye, pues no fuiste político, Mike, pero hay diferentes maneras de impactar socialmente y has impactado a México. Pero antes quisiera saber, Mike, ¿por qué estudiaste? O sea, porque podrías, sin recursos, trabajando, podrías haberte quedado en tu zona de confort. No, yo la verdad toda la vida me ha traído el conocimiento. O sea, te lo puedo jurar que no era ni siquiera la escuela. O sea, aunque no fuera la escuela, digamos, si no iba a la escuela, de todas formas me quedaba en mi casa leyendo un libro. Sí tengo pocos amigos, son contados, porque la verdad es que
Nunca me gustó la fiesta, nunca me gustó tanto la diversión. Me encanta leer y me encanta aprender. Entonces yo siempre les digo a la gente que trabaja conmigo y a otros pequeños emprendedores, digo, acuérdense que somos iguales. La única diferencia entre tú y yo son los libros que sostuve. Porque yo creo que si algo le pudiera yo atribuir mi éxito en la vida, es a la cantidad de cosas que he leído y lo que pude aprender. Entonces, porque de cierto es, nada puedes improvisar y no te va a salir nada. O sea, hay gente que dicen que nace con talento y que porque tiene una voz privilegiada. Sí, pero también hay que aprender a cantar, no importa que tengas una voz privilegiada. Así es. También hay que meterle, como dice, no recuerdo el nombre de quién lo decía, pero las 10,000 horas mínimo para que te conviertas en un artista. Exacto. Entonces, oye, ¿quieres tocar el cello? Sí, van a tener que pasar 10,000 horas antes de que toques el cello o la guitarra, o seas el mejor conductor, o seas el mejor preparador físico, o dices, oye, ¿cómo llegas a un maratón? Entrenándote desde antes. Sí creo en una preparación, pero eso era maravilloso, porque la gente me dice, oye, pero ¿y de qué te sirvió haber estudiado ciencias políticas? Muchísimo. O sea, ¿qué tiene que ver que hoy vendas ropa con haber estudiado ciencias políticas? Te digo, a ver, no se confundan. La universidad o las carreras que eliges no son precisamente para que te dediques a ello. Si yo algo le agradezco a la universidad o al tiempo que estuve en la escuela, es que me enseñó el hábito de leer lo que tú quieras, de escoger qué quieres aprender, pero te desarrolla un hábito. Claro. Un hábito que cada día se pierde más, ¿no? Porque dices, oye, ¿y qué estás leyendo? Nada, estoy mandando un Twitter. Bueno, a ver, si utilizas los medios digitales como una herramienta de aprendizaje, bienvenido. Si se convirtieron en la nueva caja estupidizadora y ahora no piensas más que lo que lees, que te dijo alguien y que ya ni siquiera tienes la capacidad de generarte un cuestionamiento al respecto de ¿es verdad o es mentira lo que leo en los medios digitales? Ajá. Si lo doy por hecho y perdí la capacidad de diagnóstico, de análisis, ya valió. No, bueno, tienes toda la razón, Mike. La verdad es que la escuela nos deja eso. Yo también estudié en ciencias políticas. Entonces, bueno, también quiero conocer, Mike, tomas la decisión porque te gusta el conocimiento, pero en tu casa, ¿qué aprendiste? O sea, ¿qué te enseñaban en tu casa? ¿Qué recuerdas? ¿Qué palabras te acompañaron de las personas que te fueron criando? Tu mamá, tu papá, el entorno. ¿Qué valores te acuerdas? En casa no hubo mucho de eso. O sea, mi papá se fue cuando tenía yo 6 años. Tengo 3 hermanos mayores y los 3, la verdad es que trabajaban. Una hermana más chica, que tampoco podía aportar mucho. Y obviamente mi madre, que se queda como padre y madre y como la única responsable de la casa, nunca estaba. Entonces, mucha gente me pregunta qué hacen estos personajes que tienes atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo le digo a la gente, son mis padres putativos. Porque, por ejemplo, para mí haber escuchado a Joan Manuel Serrat desde que tenía 10, 12 años, pues era aprender de ética, era aprender de moral, era ver lo que significaban las buenas costumbres, era empezar a descubrir la filosofía. Entonces, no hubo una figura paterna como tal. Pero yo me refugié en la música y principalmente en Joan Manuel Serrat. Después vinieron muchos, estudié en la UNAM y en algún momento escuché a Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, cosas que en ese momento me hacían sentido. El que no tuviera un padre, el que mi madre estuviera permanentemente trabajando, no significa que por eso tú te tienes que echar a perder. Al final del día es una elección personal. Con mucha tristeza te digo que sí, lamentablemente mis 3 hermanos mayores terminaron alcohólicos, los 3, no uno, los 3 terminaron alcohólicos desde los 17 años. Bendito Dios, hoy están completamente recuperados y están muy bien y forman parte de la cadena de trabajo de mi empresa. Entonces, yo pude haber elegido también ser alcohólico. ¿Cómo rompiste con eso? Pues es muy simple, ¿no? Gracias a Dios me puso el ejemplo de que no era lo que quería para mi vida, viéndolo en mi propia casa, viendo cómo la gente se destruye, o con el alcohol, o con las drogas, o con la violencia, o que lisa y llanamente nada más vives resentido y queriendo estar enojado con la vida. Entonces yo afortunadamente les platicaba que me pagué la universidad trabajando, estacionando coches, ¿no? Entonces trabajaba en un restaurante pues medianamente decente y pues llegaban en buenos carros y siempre veía que se bajaba un tipo para mí interesante con una mujer guapísima y lo primero que decía es, yo quiero de esto para mi vida. Cuando repartía periódico a los 8 años, repartía en satélite el periódico Ecos, pues yo pasaba y veía circuito novelistas, veía circuito economistas, veía satélite
y no vivía odiando a los ricos, vivía diciendo, híjole, ¿cuánto Aspirando. tengo que trabajar para un día tener una casa como estas? Entonces, al final del día, tu vida es una cadena de elecciones. ¿Eliges odiar a los que les va bien o eliges ser de los que quieres que te vaya bien? ¿No? Entonces yo no puedo ir por la vida resentido porque nací pobre. Vivo haciendo cosas que me permitan salir de esa pobreza que no me gusta. Hablo de qué significaría en tu vida tener las cosas que deseas sin preocuparte de nada, ni de si tienes que pagar una renta o si te quieres comprar un coche, pues te gusta ese coche, pues vas y te lo compras. Para mí eso es ser rico, hacer lo que quieres y tener lo que te gusta. ¿Cuánto dinero quieres tener ahorrado en el banco? Eso no me interesa. ¿Para qué quiero morirme rico? Quiero morirme feliz haciendo las cosas que disfruto. Entonces, no necesito tampoco 10 coches, pero sí necesito uno que me guste. Eso es con lo que me mantengo vivo todos los días. Que no renuncies a las cosas que te gustan porque te parecen inalcanzables o porque dices, es que ¿cómo voy a tener una empresa? ¿Cómo voy a tener una empresa en donde haya más de 1000 personas que dependen de este negocio? ¿Cómo voy a responsabilizarme de si voy a tener o no para pagar la nómina? Pues a ver, empieza por uno. No contrates a los 1000 el primer día, ¿no? Sí, no aspires a tenerlo, o sea, todo es un de camino, una sola vez. proceso. Es un proceso gradual que te va formando y te va haciendo y te vas construyendo. Pero dices, oye, es que ya cuando tenías 10 empleados y tenías 2 tiendas, pues con eso te alcanzaba para vivir. ¿Para vivir cómo? Porque a lo mejor para ti vivir con eso está bien, pero Está ¿y si cómodo. quiero una casa más grande? ¿Y si quiero poder viajar a Europa? ¿Y si quiero poder ir a un restaurante y no preocuparme de si va a pasar mi tarjeta de crédito? Porque tuve mis momentos, ¿no? Que siempre vas dando la tarjeta y te pones hasta nervioso porque dices, a lo mejor ya no pasa, ¿no? Porque estoy al límite. Entonces hoy ir con una sonrisa en los labios de que no importa lo que te digan, no hay forma de que se acabe el límite. Porque la gente piensa que ser rico es nada más para ti. Se les olvida que por tener dinero puedo ayudar a mucha gente. Y que alguien quiere montar un negocio, oye, me parece interesante tu proyecto, agarro dinero y le invierto a tu proyecto y te ayudo a desarrollarte. ¿Y cómo hice 128 franquicias? Apoyando a la gente que no tenía recursos, dándoles inventarios a consignación. Entonces, es mentira que si te va bien es solo para ti. Este dinero forma parte de lo que te decía de ser un buen servidor público, no un político. Platicaba la historia de mi gerenta de producción. No es una empleada, es una socia. Así es. Que tiene 4 tiendas, que tiene 2 maquiladoras y que no es la única. El otro que viste que mi compadre tiene 7 tiendas y tiene una carpintería y es el que hace todos los muebles para las tiendas. Entonces, toda la gente que empezó conmigo, vamos de a poquito desarrollándoles sus negocios que forman parte de mi negocio y creamos una cadena. Si, por ejemplo, mañana necesito comprar algo, le pregunto a quién de mis amigos vende instrumentos musicales para que le compre el instrumento a mi amigo, ¿sí? Okay. Entonces, voy viendo toda la relación que, mira, esto me lo enseñaron los paisanos, los judíos. Ellos se ayudan entre ellos y construyen negocios entre ellos. Y nosotros, ¿por qué no lo hacemos entre los mexicanos? Entonces, yo estoy creando esta cadena de familias que forman parte del mismo negocio, en donde el dueño del negocio no soy yo. Yo le digo a la gente, tengo un negocio maravilloso. No soy dueño de las tiendas. No soy dueño de los talleres de fabricación, no soy dueño de las instalaciones en donde estamos, las rento, ¿sí? Al final del día, Todos ganan. yo nada más soy dueño de la marca, pero el negocio es de todos. Todos ganan. Oye, Mike, pues me encanta escucharte porque fíjate que este tema no hay justificación. Me encanta eso, no hay justificación para decir no hago esto, no estudio, no, son elecciones. Y lo que hemos visto con los hechos en México que hemos platicado es eso. Es una cadena de elecciones, son decisiones que tienes que ir tomando por la vida y siempre, durante el proceso, siempre va a ser así, ¿no? Sí. Las decisiones acertadas. Entonces, bueno, llegas a Furor. Mensajero, ¿7 años estuviste de mensajero? No, hombre, ¿cómo crees? Ni un mes. Yo sabía. Desde que llegué, obviamente lo que me preguntaron es, ¿qué sabes hacer? Ajá. La respuesta fue, nada, estudié para político. Y no quiero decir con esto que los políticos no sepan nada. No, pero iba saliendo de la universidad. No, pero independientemente de, sí habría que pensarlo, porque en realidad no produce nada y es de la gente más ineficiente
en la vida real, porque un médico hace algo, te opera, gestiona algo. Los otros en realidad yo creo que deberían de estar en proceso de extinción, porque en realidad no sirven para nada. Okay. O sea, hay otro tipo de gente que sí tiene acciones concretas que resuelven. Hay cosas que por la evolución de la tecnología tienden a desaparecer. Yo creo que los políticos es algo que debería de desaparecer, porque hoy con las mejores prácticas que ocurren en el mundo, solo te tienes que meter a internet para ver cómo construir una sociedad más cooperativa, cómo hacer una mejor recaudación de impuestos, cómo hacer una sociedad más participativa, cómo generar emprendedurismo, y está en las mejores prácticas y está en la nube. Esa es otra historia. Ahí y te dijeron, ¿qué sabes hacer? Pues nada. Nada de referente al medio, ¿no? Pero otra vez, la ropa. los libros y la educación que te vas formando te generan algo que es maravilloso, sentido común. Entonces, ese sentido común no es más que una apreciación de las cosas para tomar una analogía o hacer una deducción de tu entorno. La gente cree que sentido común es haber nacido listo. No, sentido común es tener un marco teórico mínimo de referencia que te permita hacer decisiones lo más acertadas posible en base a un análisis. Entonces, obviamente, a mí, problema que me ponían, problema que con mi sentido común y mi análisis resolvía. Entonces, rápidamente fui evolucionando en la empresa. De inmediato me convirtieron en asistente de publicidad. Después de asistente de publicidad estaba en ventas de tiendas departamentales. Después ya estaba prácticamente manejando todo lo que era apoyo a clientes. O sea, todos los puestos posibles escribía, era también como copyright y escribía los textos. Porque cada vez que había un problema, el director recurría a Mike porque decía, él lo va a resolver, no importa qué. Entonces yo no tenía que saber del problema, tenía que saber el problema y buscarle una solución. Entonces, en esa medida se fue convirtiendo tan fuerte mi chamba en el lugar, que cuando el director se iba de viaje, me dejaba como director sustituto mientras él estaba de viaje, ¿no? Entonces, eso fue maravilloso porque, pues, obviamente, imagínate el empoderamiento que podía yo tener sin nunca haber tenido un trabajo oficial, porque eran chambitas para pagarme la escuela, a de momento poder ser el sustituto de una de las empresas más importantes. Obviamente no te digo que yo la llevaba a nivel finanzas o pagos. Hablo de lo que era la parte creativa, la parte de seguir generando ideas, o por lo menos estar en su oficina para contestarle el teléfono, tomar nota y decirle a los demás departamentos lo que tenían que hacer. Entonces, obviamente aprendo hasta que llega un momento en el que él renuncia en el 94 y decide hacer otra marca, ¿no? Ya separado de Furor, hace JC Company. Desgraciadamente, él tenía también, por desgracia, una adicción. De momento ya tomaba de más y ya empezó a perder piso. Entonces, cuando él toma de más, yo ya me doy cuenta que pues ya no vamos a poder seguir trabajando juntos. Decido renunciar en el 94, con plena crisis del error de diciembre, y dije, no, pues es que la verdad yo no puedo seguir con él y ya no va a pasar nada. Entonces me quedo una semana sin trabajo, pero de ahí me empiezan a hablar de varias marcas. Me empiezan a hablar y me dicen, oye, tú trabajabas con Juan Canedo. Todo el mundo quería saber quién había estado al lado de uno de los hombres más inteligentes, más creativos, más picudos. ¿Qué le aprendiste a Juan Canedo? Hijo, te podría decir que tal vez no todo, pero le aprendí primero a ser agradecido. Esa para mí era, él no había forma de que alguien le diera algo y él no lo regresara. Esta retribución a toda la gente que nos ha ayudado en la vida, yo creo que es uno de los principales principios. 2, me decía, para aprender a mandar, tienes que aprender a hacer. Si tú no puedes doblar una playera bien en tu pecho, no le digas a la vendedora que lo haga, porque tienes que ser el ejemplo. Una vez esta anécdota es maravillosa, ¿no? Él tenía en aquella época como 300 empleados. Entonces, de momento los sábados no se trabajaba, pero cuando los hacía trabajar, él normalmente invitaba a la comida. Entonces llegamos a un puesto de barbacoa en la calle, ¿no? Entonces le dice a la señora, oiga señora, ¿cuánto cuesta el borrego completo? No, dice, ¿cuánto cuestan los tacos? Dice, nada, de a 5 pesos la pieza, no sé, estoy poniendo un número, ¿no? Dice, no, ¿cuánto cuesta el puesto completo? ¿No? Dice, ¿cómo que el puesto completo? Dice, ¿cuánto vale todo? Me los llevo ahorita. Entonces le compra toda la producción, levanta el puesto y se lo lleva y lo instala en la bodega de la fábrica. Pero lo más increíble no es eso, porque un ser normal como yo, por ejemplo, yo hubiera llegado hasta ahí, dejo el puesto y les digo, sírvanles. Juan Canedo le dice, présteme el mandil. Se pone el mandil, se pone a picar la carne
y se pone a servirles tacos a todo el personal. Eso solo lo podía hacer Juan Canedo. Ni siquiera yo me atrevería a decirte que tengo esa actitud tan extraordinaria como la que tenía él. Él, por ejemplo, imagínate, se iba de viaje y en aquella época, no se me olvida, en el 92, ¿no? Se acababa de comprar un Corvette convertible cuando los Corvettes recién regresaron a México y él sabía que a mí me encantan los coches. Entonces yo, siendo un empleado de poca monta en la empresa, se iba y me decía, ¿te gustan los coches? Así, quédatelo el fin de semana, yo me voy a ir de viaje. Entonces me dejaba su coche, yo me acuerdo que me lo llevé a San Mateo Nopala, donde vivía, y los topes estaban re altos. Entonces llegué y como nunca había manejado un coche de esos, me quedo en el tope. No. Ahí tienen a 20 albañiles ayudándome a bajarlo del tope, porque no sabía ni cómo se tenía que pasar del tope, ¿no? Ajá. Entonces eran esas cosas extraordinarias que tenía Juan Canedo, de compartir, de ser uno igual que tú. Jamás se ponía en el papel de, esto también se lo aprendí y acá lo han visto, nadie me dice ni licenciado, ni señor Rodríguez, ni siquiera Miguel Ángel. Todo el mundo me dice Mike. Y paso caminando por la fábrica y como si no pasara a nadie, porque nadie me tiene miedo, porque nadie está preocupado de es que ahí viene el dueño y te va a ver. ¿Qué? Al revés, paso y me sonríen y me da un gusto enorme, ¿sí? O ni se dan cuenta que pasé, lo cual también me encanta, que pueda convertirme en un tipo invisible dentro de mi propia fábrica y que nadie esté preocupado porque vine o no vine. Además que eso también ya hasta me parece más extraño, ¿no? Vino, bueno, no vino, también. Nosotros ya sabemos qué tenemos que hacer. Entonces, eso le aprendí a Juan Canedo. Ser agradecido, ser un ejemplo y que de alguna u otra manera convivas con tu gente en términos de igualdad. Para mí, si no es horizontal esto, vertical no existe. Y se los digo a todos, ¿eh? Los señores, la diferencia entre ustedes y yo son los libros que leí. Si quieren estar como yo, lean más. Oye, voy a hacer un paréntesis. ¿Tienes un libro favorito? Como favorito no, pero sí tengo muchos libros que me han marcado y que me encantaron, tal vez por ser Sagitario, pero tengo una obsesión con Hermann Hesse, desde Siddhartha, Damian, el lobo estepario. O sea, hay una onda con ese existencialismo, Albert Camus. O sea, hay mucha gente que, si dices, no hablo de libros empresariales ni de libros de mercadotecnia o todas estas cosas maravillosas que he aprendido, pero sí los libros, Milán Kundera me fascina, La broma o la vida está en otra parte, todo este tipo de cosas, La insoportable levedad del ser, es como esta introspección que te permita analizar quién eres, por qué ríes, por qué lloras, por qué sientes, por qué no, porque a veces nos la pasamos queriendo aprender cosas, pero no aprendes de ti. Entonces, para mí, yo creo que lo más grande que he tenido en la vida es aprender de quién soy, qué hago, por qué me enojo, por qué lloro, por qué río, porque entre más te conoces de ti, creo que más se va ampliando tu cancha de acción, porque somos muy vulnerables a lo que pasa afuera, porque conocemos poco de lo que pasa adentro. Okay. Entonces, para mí, entre más conozco de Miguel Ángel, más sé la capacidad que tiene para causar o para sentirse mal. Porque la gente cree que si ya te va bien, ya tienes la lana que querías, el coche que querías, la mujer que querías, ya estás. No, esto no tiene, hasta que te mueres, sigues incompleto. Y no incompleto porque me declare incompleto, que me falta algo, sino de todos los días vuelves a nacer, es un milagro despertarte cada mañana, ¿no? Acabo de leer la noticia de que Ray Liotta, a los 67 años, se fue a dormir y ya no despertó. Y me recuerda que a todos nos puede pasar, que te vas a dormir y al otro día ya no amaneciste, o amaneces pero muerto. Entonces, sí, creo que, y la pandemia nos trajo más esto, ¿no? Pero que en cualquier momento te mueres, como para qué quiero acumular, como para qué quiero la fragilidad humana, para qué quiero apostarle a mucho futuro si no sé si hay mañana. Y no es ser fatalista, es ser muy consciente que una pandemia, que una situación extrema de violencia en la calle, que un loco se te cerró en el periférico. Por ejemplo, el otro día iba a Puebla y me iba a ir por el Arco Norte o por la de Puebla. Decidió el Waze mandarme por el Arco Norte. Ese día mataron a 17 personas, un tráiler que se pasó la caseta, que estaban formados esperando para pagar el peaje. Entonces dices, híjole, gracias Dios mío, porque
Y no hicieron nada los que estaban formados esperando y se encontraron con un camión de frente que acabó con la vida de 17 o 22 personas en segundos. Entonces, reconocer esta fragilidad te hace acordarte de lo maravillosa que es la vida, de lo mucho que tienes que estar agradecido todos los días y de no dar nada por hecho y no declarar nada por centavo. Porque después de Furor terminas, ¿te jalan a otra empresa o ahí decides independizarte? No, cuando salgo de Furor me voy a trabajar a Boy London, ¿no? Que fue donde nos conocimos, ¿no? Ajá. Entonces me voy a Boy London y casualmente los dos dueños de esa fábrica, de ese negocio, eran más jóvenes que yo. Entonces yo me les quedaba viendo y así como, oigan, ¿por qué me mandaron llamar? Dice, pues ¿cómo? ¿Por qué? Trabajaste al lado de Juan Canedo. Queremos saber lo que sabía Juan. Le digo, pero yo no soy Juan. Ajá. Yo era su asistente. Dice, bueno, pero estaba cerca. Tienes que saber algo de lo que él hacía. Y digo, ok. Y entonces seguía yo reflexionando y los veía como, ¿por qué si saben menos que yo? Ellos tienen este negocio. Entonces voy y le pregunto a Benzi Levy y Salomón Cohen. Digo, oye, Benzi, ¿cómo te hiciste de este negocio? Y me dice, con mucho valor, Mike, porque lo único que nos detiene en la vida es el miedo. ¿Qué tanto miedo tengo? Y pasó una anécdota cuando empiezo a tomar un curso de ontología del lenguaje, que el que daba el curso me dice, oye, eres muy listo, ¿por qué no tienes tu negocio propio? Le digo, porque tengo miedo de fracasar. Me digo, pero no te confundas, fracasado has sido toda tu vida. Yo creo que el miedo es al éxito, porque podrías construir una conversación diferente, porque pues si me vas a venir a lloriquear de que, ay, es que mi papá me dejó a los 6 años, ay, es que mis hermanos eran alcohólicos. Es muy fácil construir un argumento desde la mediocridad para seguir justificándola. Pero si no le tuvieras miedo al éxito, construirías una conversación que te diera poder para tomar acciones distintas. Ahí me cayó el 20, el famoso insight, y dije, wow, me compré mi historia de vivirme lamentando por lo que era mi familia o por lo que no tuve, o porque no fui a la Ibero, o porque no fui al TEC, porque estudié en la UNAM, porque viví en la Nopala. Justifiqué todo para ser inteligente pero no exitoso. Una vez me hicieron una reflexión que dicen, cuando la idea es buena, el dinero llega solo. Yo creo que lo más importante es qué tan sólida es tu idea. Con el mismo estampador de Boy London, las estampábamos el viernes, me dormía yo 2 o 3 horas, llenábamos la cajuela de un Atlantic en aquella época con 400 playeras y me las iba a vender el sábado y el domingo al bazar de Perinorte. Entonces llego a las oficinas de ventas y pregunto, oigan, quiero abrir una tienda. ¿Tú quién eres? Soy Miguel Ángel. ¿Y qué vendes? Pues unas playeras que son to be. A ver, pasa con el director comercial. Entonces paso, le enseño el proyecto al arquitecto José Luis Quirós. Y dice, oye, está fascinante tu proyecto, me encanta. ¿Por qué no nos asociamos? Le digo, ¿cómo? Dice, sí, yo pongo la tienda y tú pones el producto. ¿Y cómo quedamos en las utilidades? 50 y 50. Cerrado, compadre. A partir de hoy tú y yo somos socios. No olvides suscribirte activando la campanita. Síguenos en todas nuestras redes sociales y visita la página web www.hechosenmexico.mx.